Antes de empezar con el episodio de hoy, quería preguntarte algo. ¿Te gustaría que tu mente te ayudara a competir mejor? ¿Quieres empezar a entrenar tu mente como lo hacen los deportistas profesionales? ¿Crees que con una mente más fuerte tu rendimiento deportivo sería mucho mayor? Pues déjame que te hable sobre el nuevo programa de entrenamiento mental para deportistas, El Camino de Mindful Sport. Un programa online de 6 semanas en el que aprenderás las claves prácticas para mejorar tu fortaleza mental, aumentar tu capacidad de concentración y lograr que tu mente se convierta en tu mejor aliada en el entrenamiento y en la competición. Podrás realizar la formación a tu ritmo con los vídeos del curso, descubrirás numerosos ejercicios prácticos de entrenamiento mental y sobre todo aprenderás a desarrollar tu propio entrenamiento para el resto de tu carrera deportiva. Y todo en tan solo 6 semanas. Entra ya en mindfulsport.es/camino y descubre todo lo que el camino de Mindful Sport te ofrece para convertirte en el deportista que deseas ser. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. En el programa de hoy me gustaría analizar contigo dos situaciones que se dan muy habitualmente en el deporte. La de aquellos entrenadores que ejercen de psicólogos y la de los padres que ejercen de psicólogos. Como ves, en ese triángulo hay un vértice común, que es el de psicólogo. Parece que es un trabajo mucho más sencillo del que luego realmente es y que tiene bastante más miga. Convendrás conmigo en que es necesario que un entrenador o un padre que quiere o que intenta ejercer de psicólogo con sus deportistas, pues que en muchas ocasiones no sepa por dónde seguir. En el caso del entrenador, del mismo modo que debe conocer todos los secretos técnicos y tácticos de su deporte, también debe tener una base importante en lo que se refiere a preparación física y en este caso a entrenamiento mental. Aunque claro, no tiene que ser un especialista en ambos campos, para eso hay otros entrenadores que sí deben serlo. Pero es cierto que en ocasiones, sobre todo con deportistas que no tienen un alto nivel, es el propio entrenador el que trabaja esas variables mentales con su pupilo. En el caso del padre, y entiéndeme, cada vez que diga padre quiero decir padre y madre, ¿de acuerdo? El apoyo psicológico que ofrece a su hijo o hija es crucial. ¿Por qué? Porque hay muchos momentos en los que tiene que trabajar con él y tiene que saber cómo enfocarle para que siga disfrutando y para que siga progresando. En este caso, la especialización, sobre todo, viene por el conocimiento que tiene de su hijo y, desde luego, en si es capaz de convertirse en una pieza importante de apoyo a nivel mental. Si es así, el tándem puede funcionar muy bien. Bueno, pues como todo, esto tiene ventajas e inconvenientes y en el programa de hoy voy a hablarte de ellas. ¿Te interesa? Pues empezamos. Hola deportista, te doy la bienvenida a un nuevo programa, el número 40 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que te hablo de cómo puedes mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Ya lo sabes, entrenar tu mente para ser el mejor deportista que puedes llegar a ser. Si eres deportista, entrenador, padre de deportista o simplemente te apasiona el deporte, este podcast te va a encantar. Ya me conoces, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y cada programa te traigo temas relacionados con el mundo de la psicología en el deporte, lo que necesitas saber para entender mejor qué pasa dentro de la cabeza de un deportista y cómo se puede hacer para controlarlo. Hoy, como has visto, un tema muy interesante, porque voy a hablar de esos entrenadores que tienen que hacer el doble rol de entrenador psicólogo y también sobre esos padres que también ejercen ese doble rol en muchas ocasiones, el de padres y psicólogos. Pero antes un recordatorio importante y rápido. Entra en mindfulsport.es y descárgate la guía de inteligencia emocional para deportistas. Recíbela gratis en tu correo. Y ahora sí, vamos de lleno con el desarrollo del programa. Vamos a empezar hablando del rol entrenador-psicólogo, que yo creo que es bastante habitual, aunque no se le da mucha visibilidad. ¿Cuándo tiene que ejercer un entrenador de psicólogo? Pues mira, siempre que no se esté trabajando con el deportista a nivel psicológico. O sea, siempre que no haya un entrenador mental, un coach mental que ya esté ejerciendo esa labor. Si el caso es este, el entrenador tiene que asumir también ese desarrollo. Lo primero que me gustaría es también dejar claro cuándo suele darse. Según mi experiencia, cuando he recibido deportistas que ya habían pasado por esta fase, pues encuentro que hay 4 razones principales por las que suele ocurrir esto.
Y es que, por un lado, la familia, que es la que invierte en la formación de su hijo o de su hija, no está destinando recursos para el entrenador mental. La segunda es que pues el entrenador se siente amenazado por la figura de un coach y busca simplemente que no lo haya, y él dice que él asume esa misión. Por otro lado, si seguimos hablando de deportistas más individuales, bueno, pues cuando hay viajes, cuando el deportista ya viaja mucho, cuando no suele estar en su lugar de entrenamiento, ahí en ese caso el entrenador sí le acompaña, pero claro, no suele ir con él el psicólogo. Ahora, por suerte, desde hace un tiempo, se ha normalizado bastante el entrenamiento mental a través de Skype, a través de Zoom, y bueno, pues eso nos facilita mucho la labor a los que, como yo, ejercemos el entrenamiento mental con los deportistas. Pero bueno, aún así en esas circunstancias se pierde un poco el seguimiento. Y por último, cuando se trata de deportes de equipos y el club no invierte medios en ello. Cuando el club no se preocupa en que los deportistas con los que está trabajando y a los que está formando y ayudando a ser lo mejor que pueden ser, no ponen pues un psicólogo, un coach, una persona, un entrenador mental. Pues dicho esto y un poco explicado cuáles son las razones que suelen llevar a esto, a que el entrenador tenga que ejercer de psicólogo, pues me gustaría describirte cuáles son las posibles ventajas o las más habituales de tener ese doble rol y cuáles son los inconvenientes más habituales que también se presentan. Como ventajas, pues te diré que desde luego el entrenador tiene una mayor presencia con su deportista que el psicólogo. Esto es un punto a favor porque, claro, tiene una información mucho más directa. Además, también hay otra cosa, que esto, más que en favor del deportista, va en favor del entrenador, primero de todo, aunque luego también repercute en el propio deportista, que es la capacidad de coordinar la actividad. Es mucho más sencillo, en lugar de tenerse que sentar con el coach, en este caso con el coach mental, y definir un poco las partes de la temporada y explicarle qué es lo que quiere en cada momento, o ir hablándole de las necesidades que va encontrando según vaya evolucionando la temporada. Bueno, pues esta reunión, esta preparación de trabajo, el entrenador se la ahorra. Y claro, pues para eso, pues mucho más sencillo. Otro aspecto es que se puede priorizar más fácilmente el trabajo psicológico. ¿Por qué? Porque el entrenador está ahí todo el tiempo y puede ver cuándo tiene que poner más atención en eso. Es como si el entrenador fuese también el preparador físico. Bueno, pues en el momento en que detecta una necesidad de su deportista, pues va a implementarlo más durante esa semana de entrenamiento. Por último, pues también decirte que tiene una mayor ascendencia hacia su pupilo, ya que el trato es más diario, es más habitual, y siempre el entrenador principal es el que llega pues de una manera mucho más directa a sus deportistas. También se aprovecha de las experiencias deportivas que van teniendo. O sea, ya te digo, sobre todo el conocimiento deportivo que tiene el entrenador principal es muy difícil que lo llegue a tener el psicólogo o el coach mental. ¿Qué pasa? Bueno, pues también hay una cara B, también hay una parte que tiene inconvenientes y que hay que tenerlos en cuenta a la hora de afrontar este tipo de trabajo, este tipo de organización. Por un lado, que es muy difícil que un entrenador que se dedica a mejorar técnica y tácticamente a su deportista también planifique pensando en el trabajo psicológico. Entonces, en muchas ocasiones lo que se hace es que durante el propio entrenamiento se sueltan ítems, se sueltan mensajes, se hacen ciertas preguntas, pero de una manera desorganizada, sin unos criterios y sobre todo sin una dedicación que sí que la puede poner el entrenador mental. Como te decía antes, una de las ventajas es que el entrenador está ahí mucho más en el día a día. Pero claro, esto también le lleva a una implicación a nivel emocional mucho más alta. O sea, lo que le está pasando al deportista es como que en cierto modo le está pasando a él. Si un deportista está jugando mal o está perdiendo, parece que el entrenador también está haciéndolo mal, ¿verdad? Entonces, claro, eso muchas veces resta la tranquilidad y la objetividad, sobre todo la objetividad que se necesita para realizar ese entrenamiento mental. Por otra parte, cuando hay falta de confianza entre el deportista y el entrenador, hay una pieza fundamental para que esto vaya restañándose,
y se vaya, pues limando esas diferencias. Y por supuesto, esa pieza es el psicólogo, es el coach mental. ¿Qué ocurre? Cuando es el entrenador, la propia persona que está trabajando a nivel mental con su deportista, este trabajo prácticamente es imposible. E igual sucede si hay problemas relacionados con la relación que puede tener el deportista con el entrenador. O sea, si el psicólogo puede servir para muchas cosas, pero para una de ellas es precisamente para que haya una buena relación entre los deportistas y el entrenador. Claro, al desaparecer esa pieza mediadora, pues esos problemas son muy difíciles de abordar y de solucionar. También hay que tener en cuenta que en la jerarquía del entrenador respecto al deportista, pues muchas veces es pues una manera, por así decirlo, de ordeno y mando. Es decir, el que tiene que liderar la carrera deportiva del deportista es el entrenador. Sin embargo, cuando estamos hablando de entrenamiento mental, muchas veces quien marca la pauta es el deportista, es el propio deportista el que tiene que ir diciendo qué es lo que necesita en cada momento, en cada fase, ¿de acuerdo? Entonces, claro, salir de ese grado directivo que tiene que asumir el entrenador no es fácil. También ahí se pierde mucho, se pierde, pues esa capacidad de adaptación que sí que sabemos tener los que trabajamos directamente solamente el área mental. Entonces, pues como ves, pues por un lado se gana, por otro lado se pierde. Es importante tenerlo esto claro y sobre todo es que si eres entrenador y a la vez tienes que ejercer de entrenador mental con tus deportistas, hay algo que debes tomar muy en cuenta y es que debes formarte. Debes formarte de una manera profunda. Y si no tienes tiempo para ello, pues debes buscar apoyo. Piensa que, sobre todo, si estás trabajando con varios deportistas y estás haciendo ese rol con todos ellos, o tienes que hacerlo con todos ellos, mejor dicho, pues tendrás que buscar una persona que te vaya marcando y que te vaya diciendo por dónde tirar según los casos. Eso si quieres hacer un buen trabajo, si quieres de verdad que tu trabajo sea el idóneo. Siempre te pongo el mismo ejemplo. La idea es como si estuvieses trabajando tú el plano físico por tu cuenta y riesgo. Pues tienes que formarte y tienes que tener un criterio claro de un profesional que te vaya ayudando. ¿De acuerdo? El segundo rol del que te voy a hablar hoy es el de padre e entrenador mental. Este es muchísimo más habitual. Los padres pensamos que por el hecho de conocer a nuestros hijos ya tenemos sobre ellos una superioridad mental o un conocimiento tan alto que nos permite el jugar con sus destrezas mentales. Pues vamos a ver. Esto ocurre muy habitualmente y se confunde la necesidad de un entrenamiento mental en un deportista para rendir al máximo nivel con el dar apoyo a tu hijo en muchas áreas de su vida, que este sí que es el rol que debemos tener los padres. Nos sentimos capacitados para hacer cosas que no somos capaces de hacer. O sea, una cosa es ese apoyo y esa generación de recursos a nivel mental que como padre, pues voy adquiriendo, y otra cosa es cuando me especializo en algún área y especialmente cuando me especializo en el deporte. Sinceramente, no creo que lo hagan para ahorrarse esa figura en los gastos del día a día. Simplemente es porque no se es consciente de que esos consejos bien intencionados y esas charlas motivadoras no dejan ya el trabajo totalmente hecho. O sea, yo no conozco ningún padre que le diga cosas a su hijo para perjudicarle, aunque muchas veces sí que escucho cosas que les perjudican. Pero se olvidan de que el trabajo mental, el desarrollo de cualidades mentales es mucho más profundo. Pero, desde luego, si de verdad se quieren llevar las cosas bien, es necesario siempre el trabajo del especialista. Lo mismo que decía en el caso del entrenador. Si se quiere de verdad ayudar a nivel físico, el potencial físico de un deportista, busca un especialista. Aún así, te voy a hablar de qué ventajas y qué inconvenientes tiene asumir este doble rol por parte del padre. Como ventaja, pues lo primero que te decía, nadie conoce mejor que tú a tu hijo. Le has visto crecer, le estás viendo desarrollarse, sabes qué entorno está teniendo fuera del deporte, dentro del deporte,
y estoy seguro de que sabrás interpretar sus gestos, sus emociones, mucho antes que cualquier otra persona. Saber qué le está pasando o qué está sintiendo. Eso es una ventaja. Y esto se lo he oído decir y presumir de ello a muchos padres. De decir, es que nadie conoce como yo a mi hijo. Efectivamente, nadie le conoce hasta cierta edad. Nadie como un padre o una madre conoce a su hijo. Pero eso no quiere decir que tú estés preparado para enseñarle matemáticas, o para enseñarle física o química o literatura. ¿No? Hay otras personas que le conocen menos que tú, pero sí le pueden ayudar más que tú en eso. Por otro lado, el apoyo se sabe que es constante e innegociable. Ahí sí que no puede tener ninguna duda tu hijo de que tú no supeditas su figura a la de otro deportista. Esto sí que ocurre a veces cuando se trabaja con un entrenador mental y a lo mejor está trabajando con diferentes componentes del mismo equipo, la duda del deportista de si en realidad no está favoreciendo o está trabajando mejor con otro compañero. Por suerte, tú siempre serás su padre y desde luego eso le va a dar muchísima confianza. Luego también, dependiendo de la edad, el reconocimiento que te tenga a ti como padre puede ser total. Es decir, que tome muy en cuenta lo que le dices pues de manera habitual e intente llevarlo a la práctica. Después, cuando ya estamos entrando en edades más de adolescente, pues puede llegar la rebeldía y ocurrir justo lo contrario. Y es que algo que me está diciendo mi padre o mi madre, pues justo lo que voy a hacer es lo contrario. Voy a contradecirle todo lo que pueda. Como inconvenientes, aparte de los que te he ido soltando un poquito en esta última parte, bueno, pues que a veces un conocimiento tan profundo te puede llevar a dar cosas por supuestas, que no son verdad. No siempre es el mismo tu hijo deportista como lo es en otras áreas, como es tu hijo estudiante, como es tu hijo amigo de sus amigos o como es tu hijo hermano de sus hermanos. Entonces se puede dar por hecho de, no, es que mi hijo es así. Bueno, tú le conoces muy bien en el ámbito familiar, por ejemplo, pero ya no tanto en el ámbito deportivo. Otro aspecto también es lo que sucedía con el entrenador. Y es que una implicación emocional tan profunda como la que se produce, a veces no es fácil llevarla bien a nivel personal. Por eso mismo, porque parece que cuando mi hijo hace mal las cosas, yo también las estoy haciendo mal, ¿no? También al revés, he visto a muchos deportistas echándole la culpa de lo que les pasa a sus padres. Esto es fascinante, cuando un niño o una niña desde el campo de juego señala a la madre y le dice, por tu culpa me ha pasado, por lo que tú me dices. Esto lo he visto yo y es algo impresionante, un poco triste. También, bueno, pues otro inconveniente es la falta de conocimientos. Sinceramente, ser coach mental no es solo animar o decir que te relajes o que te actives o que venga, que puedes ganar. No. Como estás aprendiendo a lo largo de este podcast de inteligencia deportiva, el entrenamiento mental conlleva muchas variables, conlleva muchas cosas que debes saber y que debes considerar. Entonces, por eso es peligroso que te creas totalmente preparado para entrenar mentalmente a tu hijo. Así que nada, por tanto, y viendo el peso entre uno y otro, te diré que como padre tienes una función fundamental en la vida de tu hijo, que es ser padre. Y para eso, pues tienes que apoyar, sostener y levantar a la persona, que no es poco, que eso es muchísimo. Tienes que aprender a disfrutar con sus buenos momentos y aprender a superar tú mismo sus malos momentos. Porque no nos engañemos, yo también soy padre y cuando les pasa algo bueno a mis hijos, lo disfruto con ellos. Y cuando les pasa algo malo, también lo sufro, pero tengo que aprender a salir yo, que muchas veces pues queremos sacar a nuestro hijo de aquello malo que le está pasando cuando en realidad yo estoy sufriendo tanto o más que él. Así que nada, bueno, espero haberte ayudado un poco a diferenciar estos roles, tanto el de entrenador como psicólogo y el de padre como psicólogo, y que bueno, pues que saques algunas conclusiones que te puedan ayudar en tu día a día. Y como siempre, pues ya sabes, si quieres ayudarme, si te ha gustado este programa, te agradeceré muchísimo tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y tus comentarios y me gusta en iVoox. Y por supuesto, compartiendo este programa entre tus conocidos. Porque ya lo sabes, todo tu potencial deportivo lo llevas dentro, solo tienes que aprender a sacarlo. Hazlo a través de tu mente. Que pases un muy feliz día.